a los 30 años Jesús estuvo llevando una vida normal en el pueblo de Nazaret. Hay muchas teorías. Una de esas teorías dice que Jesús se fue con su tío abuelo José de Arimatea, vino a Europa, estuvo con los druidas, un grupo celta aquí en Europa, y que aprendió las ciencias ocultas de los druidas. Hay otra teoría que dice que Jesús de los 12 a los 30 años estuvo con los budas y le enseñaron a leer, a curar enfermos y a realizar exorcismos. Hay otra teoría que dice que Jesús de los 12 a los 30 años emigró a Egipto y aprendió los secretos de los faraones, llenándose de energía misteriosa con respecto a las grandes pirámides. Otros dicen que Jesús de los 30 años emigró al Tíbet con los lamas, y otros más, digamos, ingenuos dicen que Jesús de los 12 a los 30 años estuvo en América aprendiendo la sabiduría arcana de los indios de Norteamérica. Hay un montón de teorías de qué hizo Jesús de los 12 a los 30 años. Sin embargo, la Biblia nos da los suficientes datos para saber que Jesús desde los 12 a los 30 años estuvo como cualquier persona viviendo en la ciudad de Nazaret. Vivía en un pueblo de Nazaret con su padre en la carpintería y siempre lo relacionaron como un carpintero. O sea, Jesús aprendió una profesión y fue la que tenía su padre, y por eso llamaban a Jesús el carpintero. Jesús concurría como cualquier joven, adolescente y ya más joven, concurría cada sábado a la sinagoga. Iba cada sábado a la sinagoga y participaba, como en la Pascua, en todas las fiestas. Subía a la ciudad de Jerusalén para las grandes fiestas del Señor. Jesús sabía leer y sabía escribir, porque hay muchas personas que piensan que Jesús no sabía ni leer ni sabía escribir. Jesús, dice la Biblia, que en una ocasión en Nazaret se levantó y leyó al profeta ¿qué? Isaías. Jesús sabía leer y sabía escribir. Jesús hablaba el idioma arameo, pero aprendió el idioma hebreo, que era el idioma del culto, y se instruía como todos los niños en este momento y jóvenes en la sinagoga. Dice la historia y todo lo que rodea a Jesús, que en los tiempos de Jesús había una escuela en Nazaret que estaba, como todas las escuelas entre el pueblo judío, pegada totalmente a la sinagoga. El ciclo académico de los niños de esa época era que a los 5 años ellos estaban con sus padres, conociendo a sus padres, desarrollando una relación con sus padres. Esto se ha desajustado, porque ahora lo que quieren es que cumplan rápido los 2 años para meterlos en la preguardería, después la guardería y la reguardería, y lo que quieren es deshacerse de los niños. En los tiempos de Jesús, los padres no soltaban a sus hijos para ninguna educación antes de los 5 años que debían pasar con sus padres, desarrollando valores en el hogar, desarrollando valores en la casa. Luego, a los 5 años, venía el primer ciclo de educación, que lo cumplían desde los 5 años hasta los 10 años. Ellos aprendían en la escuela de la sinagoga todo lo que era la literatura judía, aprendían a todos los clásicos, leían las escrituras, aprendían a leer, aprendían a escribir, aprendían a hacer todas las cosas que correspondían a niños de esta edad. Comenzaban con el estudio del libro de Levítico, pasaban por todos los demás libros de la Biblia, repitiendo los versículos por versículo, hasta que casi aprendían todo el Antiguo Testamento de memoria. En los primeros 5 años de educación, de los 5 a los 10 años, aprendían todos los textos de las Escrituras. En la Biblia, en la palabra, ellos estudiaban la lengua,
aprendían la gramática, aprendían la historia y aprendían la geografía. Cumplidos los 10 años, entraban a otro nivel que era el de los 10 a los 12 años, donde ellos aprendían la ley oral o la Mishnah, es decir, las interpretaciones de las escrituras que se discutían dentro de lo que era la sinagoga y la escuela. De modo que a los 12 años terminaba la preparación básica de un niño en los tiempos de Jesús. Y los historiadores, en vista de los datos que se tienen, Jesús pasó por ese mismo proceso de aprendizaje. Sabía hebreo, sabía arameo, estaba preparado en las escrituras y conocía perfectamente tanto la historia como la ley oral en todo lo que correspondía a su pueblo y a su nación. A los 12 años venía el Bar Mishá, o sea, cuando se llamaba a este pequeño un hijo de la ley. O sea, a los 12 años se graduaba y este niño ya era convertido y constituido un hombre más en el pueblo de Israel. ¿Cómo era la vida religiosa de los jóvenes de 12 años en los tiempos de Jesús? Según los escritos y los historiadores, ellos aprendían a orar 3 veces al día. A los 12 años ya un niño sabía orar 3 veces al día, como dice el Salmo 57, en la mañana, a mediodía y en la tarde, ¿sí? Y la oración que hacía, la primera, era el Shema Israel Adonai Elohim. Bueno, aquí lo tengo. Me faltan unas palabras, ya no las encuentro. Pero lo primero que oraban y daban gracias a Dios era el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Las otras oraciones que hacían era una oración de 18 puntos. Los 3 primeros puntos eran alabanza, ¿sí? Eran alabanza. Los 12 siguientes puntos eran peticiones. Primero alababan al Señor con 3 puntos de alabanza, luego 12 puntos de peticiones y los 3 puntos finales eran de acción de gracias. Jesús a los 12 años, como cualquier niño, conocía perfectamente las escrituras, oraba 3 veces al día y hacía sus oraciones, el Shema Israel y las oraciones de 18 puntos que tenían, porque había una comunión desde pequeños con Dios. Ellos, el niño israelita en los tiempos de Jesús, se apartaba y se ponía un manto que se llama el talit, y en cada uno de sus extremos había 8 como cordones. Sí, 32, 8 en cada uno de los extremos, que estaban hablando de los mandamientos de Dios. Cuando se ponían eso sobre la cabeza y se ponían a orar y veían en cada extremo los 8 principios, ellos se estaban dando cuenta que estaban guardados por los principios de Dios y adoraban. Y solamente tenían ¿cuántos años? 12 años. Según los historiadores, Jesús vivió una vida normal. Hacía sus oraciones, tenía una relación con Dios, conocía las escrituras, adoraba a Dios en hebreo, adoraba a Dios en arameo, tenía una vida bastante importante y bastante interesante en cuanto al conocimiento personal con Dios. Amén. Ahora, no solamente Jesús oraba, sino que Jesús cada viernes seguramente que ayudaba para la celebración del Shabbat. Porque la madre organizaba, tal vez él traía el agua, tal vez ayudaba a la limpieza de la casa para prepararse para el día sábado, para el Shabbat y el descanso. O sea, Jesús, como cualquier niño de su época, estuvo vinculado